Mi nombre es Roxana Vez García, estudiante de Ingeniería Industrial y Sistemas en VM Campus Puebla, y como parte de la materia de Cultura Internacional del Trabajo hablaremos sobre las condiciones laborales de los países México y Estados Unidos respectivamente. Según la revista Forbes, en México existen alrededor de 45 millones de trabajadores. Esta población corresponde a la población ocupada del país y los trabajadores mexicanos se distribuyen de la siguiente manera, que son 73.2% de los trabajadores asalariados, 19.6% trabajan por su cuenta propia, 3.2% son empleadores y 2.8% trabajan sin paga. Esto según datos de 2017. Los sectores laborales que más absorben mano de obra son los del servicio de transporte, comunicaciones, profesionales y financieros, sociales y de gobierno. Entre todas estas áreas de trabajo se consideran el 43.8% de las fuerzas laborales del país. El 18.33% se dedican al comercio y el 16.7% trabajan en la minería, industrias manufacturales, electricidad o agua. En los términos de seguridad social, 6 de cada 10 trabajadores cuentan con alguna prestación laboral. El 85% de los asalariados cuentan con servicio de salud, el 94% recibe aguinaldo y el 83.2% tiene vacaciones pagadas. Los trabajadores mexicanos reciben uno de los sueldos más bajos dentro de los 34 países que integran la OCDE. Además, dentro de las mismas organizaciones, los trabajadores mexicanos son quienes más horas trabajan al día y quienes menos días de descanso tienen. En México, el mercado informal concentra el 60% de los trabajadores del país, queriendo decir que en resumen, nuestro país cuenta con una economía cada vez más enfocada hacia los servicios y en donde la mayoría de sus trabajadores cuentan con las prestaciones establecidas por la Constitución. Sin embargo, tomando en cuenta que más de la mitad de las personas que trabajan están fuera del mercado formal, existe un número importante de trabajadores que carecen de sus derechos laborales, como el seguro médico, la pensión, creación inmobiliaria, hasta asegurando a las mujeres embarazadas. Esta preferencia hacia la informabilidad por parte de los trabajadores se debe en parte a los malos salarios, a las malas horas laborales que ofrece el mercado laboral, lo que queda que el mexicano tenga que conformarse con su estatus. Ahora, retomando la diferencia abismal del salario de México contra el de Estados Unidos, es que las personas que reciben un salario mínimo en Estados Unidos ganan 12 veces más que los trabajadores que reciben una paga mínima en México. Un ejemplo es comprar un iPhone X en México que cuesta 23,000 pesos y una persona con salario mínimo necesita trabajar 266 días sin gastarse un solo peso, es decir, casi 9 meses. En cambio, en Estados Unidos, un obrero que gana el salario mínimo tiene que trabajar 17 días para poder comprarlo. De acuerdo con los especialistas y según Ford, México ofrece al exterior un paraíso laboral con salarios bajos como atractivo para que las fábricas estadounidenses inviertan. La diferencia salarial ha ocasionado la migración de cientos de empresas de Estados Unidos hacia México. La diferencia en el sueldo de los países que integran el Tratado de Libre Comercio es abismal. Las personas que reciben un salario mínimo en Estados Unidos reciben 12 veces más que los trabajadores que ganan mínimo en México. Y sabemos que en Estados Unidos una persona que labora, por ejemplo, en una tienda de comida rápida y gana mínimo obteniendo $58 por una jornada de 8 horas, es decir, 96 pesos al día. Concluimos diciendo que la comparación de la economía mexicana con la estadounidense es abismal, aunque no todo es miel sobre hojuelas con Estados Unidos, ya que también es conocido como el país sin vacaciones, experimentó una tasa de desempleo en 2018 del 4.0%. No es comparable con la de México, que es de más allá del 10%, pero podemos decir que las condiciones laborales en México en relación social son mucho mejores que las de Estados Unidos. Muchas gracias, eso fue todo.